Hola, seguimos con la segunda parte de este proyecto, que es una lista de contactos. En la clase anterior observamos cómo podíamos tener una lista de contactos que era de simplemente strings. Teníamos estos nombres: Homero Simpson, Sherlock Holmes, Rick Sánchez. El día de hoy la práctica va a ser un poquito más compleja porque incluiremos el tema de objetos. Entonces, pues antes de empezar, vamos a dar una pequeña intro, un pequeño repaso de lo que son los objetos. Esto que tenemos acá es un arreglo. Como pueden ver, los arreglos o arrays se definen utilizando corchetes. Los objetos, en cambio, se definen utilizando llaves. Entonces, digamos que yo tengo como objetos unas diferentes personas. Entonces yo tengo, por ejemplo, persona uno y para definirlo tengo que abrir llaves, ¿sí? Entonces, los objetos están constituidos por un par clave-valor, ¿bien? O le pueden decir key value o le pueden decir propiedad valor, como ustedes quieran, depende de la documentación. Eh, Esta clave valor o propiedad corresponde a una propiedad, por ejemplo, ID, y un valor, por ejemplo, 1. Una propiedad, por ejemplo, nombre, y un valor, por ejemplo, Homero. Todas estas propiedades y valores separados por coma. Si se dan cuenta, yo coloco ID1, nombre, Homero, ahora apellido, pongámosle Simpson, son string, ¿sí? Si se fijan, estoy utilizando dos puntos, valor, propiedad, dos puntos, valor, propiedad, dos puntos, valor. Entonces, bueno, pongámosle ID, pongámosle nombre, pongámosle apellido, pongámosle, por ejemplo, un teléfono, no sé, puede ser cualquier cosa, no estoy seguro. Si es Estados Unidos sería más 01 y cualquier cosa. Pongámosle, por ejemplo, una ubicación, ¿sí? Puede ser. Y esta ubicación a su vez va a ser otro objeto, ¿sí? Va a ser un objeto anidado. Si se dan cuenta, ubicación, aquí estoy abriendo llave. Entonces ubicación es un objeto que está anidado dentro del objeto persona 1. Ubicación tiene a su vez una ciudad. Pongámosle Springfield, ¿sí? Springfield. Y tiene una dirección, por ejemplo. Pongámosle dirección, Avenida Siempre Viva. Avenida Siempre Viva. Bueno, ahí va. Entonces, esto que está aquí es un objeto muy diferente a esto que está acá, que es una raíz. Creemos entonces otro objeto, persona. Vamos a crear, por ejemplo, a Sherlock, este último objeto, y con esto hacemos la práctica. Entonces pongámosle persona 2, pongámosle ID 2, nombre, Sherlock, apellido, Holmes, pongámosle teléfono, Inglaterra, uy, ahí sí no me sé el indicativo, no sé, pongamos cualquier cosa acá. Y esto cambiémoslo un poquito, en fin. Ubicación, ciudad, pongamos Londres. Y dirección, pongamos calle Baker. Bien, Baker Street 201. Ok, entonces aquí tenemos ya estos dos objetos, ¿cierto? Si se dan cuenta, cada objeto tiene un ID único. Homero tiene el ID 1 y Sherlock tiene el ID 2. Ahora, esta lista de contactos que yo tengo acá, la voy a tomar y la voy a poner acá debajo. ¿Con qué fin? Como voy a cambiar esto que eran simplemente strings a objetos, entonces yo voy a quemar directamente aquí a la persona 1 y a la persona 2. Esto con el fin de hacer la práctica un poco más sencilla porque, digamos, es más legible hacerlo de esta forma, quemar aquí estas variables persona 1 y persona 2, que tomar todos estos datos y meterlos acá, ¿cierto? Es como más legible de esta forma, entonces dejémoslo así para hacerlo más práctico. Ahora, en cuanto a las funciones de agregar contacto, pues ya no puedo hacer esto de contacto.push contacto. ¿Por qué? Porque ahora aquí tengo que recibir todos esos parámetros que tengo ahí arriba, ¿cierto? Entonces, ¿qué parámetros voy a recibir? Voy a recibir el ID, voy a recibir el nombre, voy a recibir el apellido, voy a recibir el teléfono, voy a recibir ubicación no voy a recibir. Necesito la ciudad y necesito la dirección. Entonces, ciudad, dirección. Ahora, aquí adentro, lo que yo debo crear es un objeto. Y ese objeto, entonces, sí se lo voy a asignar a este contacto, ¿cierto? A mi lista de contactos. ¿Cómo puedo hacer eso? De la siguiente manera. Entonces yo digo let
persona, ¿sí? Que se va a ser mi objeto, el que voy a crear, y le voy a decir lo siguiente, oye, va a tener un ID, ¿qué ID le vas a asignar? Pues esta ID que está aquí, entonces yo le digo ID, coma, va a tener un nombre, ¿qué nombre le vas a asignar? Este nombre que recibe acá por parámetro. Fíjate que cuando escribo nombre, acá cambia de color, o sea, se activa. Ahora va a recibir un apellido, ¿qué apellido? Ah, pues este mismo de acá, ok, apellido. Va a recibir un teléfono, ¿qué teléfono? Pues ese de allá arriba. Va a recibir, ojo, ciudad y dirección, pero eso está ¿dónde? Eso está dentro de ubicación. Entonces, copiemos esto acá y aquí en vez de Londres, pues que escribo ciudad y en vez de dirección, escribo dirección. Ahora, gracias a los avances y a las actualizaciones de ECMAScript 6 en adelante, yo podría simplemente omitir esta parte de aquí, colocar coma y colocar aquí coma, acá también, coma, y ya él entiende automáticamente que lo que está recibiendo es lo mismo que entra acá por parámetro. Y ya con eso podría omitir esa parte, entonces lo voy a hacer solamente pues para tener ese concepto ahí, ¿no? Esto vamos a echarle un poquito hacia atrás. Y aquí finalmente, como ya tengo, o como aquí ya tendría definido mi objeto persona, entonces ahora sí puedo hacer contactos, punto, push, a ese objeto persona que acabo de crear. Y de esta forma estaría ya agregando personas como objetos a mi array de contactos. Así de sencillo. Vamos a hacer la pequeña prueba de escritorio. Vamos, control S, voy a darle aquí bueno, voy a ir dando cuoca aquí para poder ver en tiempo real los cambios que estoy aplicando a mi algoritmo. Entonces aquí esperemos que cuoca se active. Listo. Listo. Entonces vamos a ir probando aquí console.log. Y ahora cuando yo le digo contactos, bien, ¿quién me muestra? Los dos que tengo, ¿cierto? Me muestra Homero, me muestra Sherlock. Entonces, ahora, antes de hacer ese console.log de mis contactos, pues vamos a llamar a la función agregar contacto. Recuerda que la invocamos siempre con los paréntesis y ella me va a ir diciendo qué es lo que le tengo que ir pasando, ¿no? Entonces, agregar contacto. Lo primero que le tengo que pasar, según esto, pues es un ID. Como ya tengo el número 1 y número 2, pasémosle el 3, Ahora me dice que tengo que pasarle un nombre. Vamos a pasarle Rick. Ahora me dice que tengo que pasar apellido. Mira, aquí me lo va dibujando. Entonces yo, Sánchez. Ahora me dice que tengo que pasarle teléfono. Bueno, cualquier cosa ahí. Ahí va. Ahora me dice que tengo que pasarle ciudad. Uy, no recuerdo la ciudad. Pongamos cualquier cosa aquí. Así. Ahora me dice que tengo que pasarle la dirección. Bueno, cualquier cosa, ¿no? Ok, entonces. Ahora de esta forma, cuando yo me vengo aquí al console.log y bajo, se darán cuenta que ahora me aparece Homero, Sherlock y Rick. Quiere decir que está perfecto este método de agregar contacto. Muy bien, entonces, ahora vamos con eliminar contacto. Eliminar contacto lo voy a hacer de las dos formas. Voy a hacerlo de la forma imperativa, ¿cierto? Con el for y eso, y después lo voy a hacer de una forma más declarativa, ya utilizando simplemente el método filter. ¿Cómo lo hago este método de borrar? Bueno, pues aquí pasa un detalle, ¿sí? Esto lo voy a quitar de aquí. Para borrar yo tendría necesariamente pues que hacerlo por medio del ID, ¿cierto? Si ustedes van a una registraduría, por ejemplo, a hacer cualquier cambio, cualquier, no sé, si van a actualizar algún dato de su persona, que eso es una función que haremos en este mismo video más adelante, la de actualizar datos. Si ustedes quisieran hacer cualquier cosa, sería por medio del ID. De igual forma, si van a eliminar a una persona, pues sería por medio del ID. Entonces, lo que yo voy a hacer aquí es lo siguiente. Voy a crear una función y la voy a hacer de tipo de declaración y la voy a llamar función eliminar contacto por ID y va a recibir el ID, ¿sí? Va a recibir el ID de ese contacto. Entonces, hagámoslo de una forma imperativa, ¿sí? Lo voy a hacer con un for, con un classic for. Haciéndolo de esta forma, entonces te dice for, y esto para que me lo complete, al index lo voy a llamar i, aquí en donde va array, pues voy a colocar el nombre de mi array que se llama contactos. Acá adentro voy a decirle lo siguiente. Yo le digo, oye, si lo que está en contactos, bien, en la posición I, es decir,
Posición I quiere decir posición 0, persona 1, que es Homero. Persona 2 acá, que va a ser Sherlock. Y persona 3, que la creé posteriormente, que sería Rick. Entonces yo le digo, oye, si lo que está en contactos en cada persona, punto ID, porque yo voy a buscar por medio del ID, es igual a este ID que estoy recibiendo acá por parámetro, entonces lo que tú vas a hacer es lo siguiente. A mi lista de contactos le vas a hacer un punto splice ¿de qué? Pues de I, que va a ser su posición, 1. Y con esto estoy diciéndole prácticamente lo mismo que hacía en el primer video, cuando utilizaba el índice, cuando usaba el splice y el index of para eliminar a ese contacto en particular. Entonces, entiéndase, yo entro a cada uno de mis contactos y voy comparando el ID, primero de Homero, después de Sherlock, después de Rick, con el que yo le estoy pasando acá por parámetros. Si el ID coincide, va a eliminarse ese contacto. ¿Cómo lo cuenta? Utiliza el índice de ese contacto, o sea, la posición, si es 0, 1, 2, etc. Y este número 1 le dice que va a eliminar uno solo, o sea, que solamente lo va a eliminar a él. Y así estaría funcionando perfectamente. Vamos a hacer la prueba. Yo ahorita acá, en mi lista de contactos, me lo voy a llevar para acá, tengo, como pueden ver, a Homero, a Sherlock y a Rick. Ahora lo que voy a hacer es llamar a mi función eliminar contactos por ID y le voy a pasar el número 1, ¿sí? Entonces, si le paso el número 1 y yo vuelvo a imprimir mi lista de contactos, acá verán que me aparece solamente Sherlock y me aparece Rick, ¿se dan cuenta? Si yo vuelvo aquí abajo a pasar esto y ahora le paso el número 3, que fue el último que le agregué, ¿cierto? Que fue Rick, pues solamente me aparece Sherlock. Y si yo al final pues le paso el número 2, que es el índice de Sherlock, pues ya me queda el array vacío, ¿cierto? Mira, aquí me sale el array vacío. Quiere decir que mi método de eliminar contacto, mi función, me funciona, valga la redundancia, perfectamente. Ahora, ¿cuál sería otra forma de hacerlo? Que un poco más elegante, más sencilla, pues con el filter. Con el filter, hagámoslo. Entonces, esto de aquí, vamos a quitarlo. Vamos a ver, aquí también. Vamos a dejar esto por acá. Que me consologué todo. Aquí está otra vez Homero, Sherlock y Rick. Todo bien. Ahora vamos a hacer básicamente lo mismo. Vamos a tomar esto aquí, función, control C. Y ahora lo voy a hacer con el filtro. Entonces yo le voy a decir lo siguiente. Oye, yo tengo mi lista de contactos. Y esto se parece también a lo que hicimos en el video anterior. A mi lista de contactos le vamos a hacer un filter. ¿Sí? Le vamos a hacer un filter. Función flecha porque esto recibe un callback, ¿cierto? Esto es un callback. Se le pasa por parámetro otra función. Perso de contacto por contacto. ¿Qué hago con esta palabrita contacto? Esta palabrita contacto es un iterador que primero va a ser, primero va a ser Homero, después va a ser Sherlock, después va a ser Rick, etcétera, etcétera. Y lo que le voy a decir es básicamente lo mismo que le dije la vez anterior. Si lo que está en contacto, punto, ID, es diferente a lo que está en el ID que recibo aquí por parámetro, filtrame eso. Es decir, él dice, bueno, a ver, ¿qué valor me estás pasando? Bueno, te estoy pasando 1. Ah, ok, a ver. Vamos contacto por contacto. ¿Cuál es el primer contacto? El primero es Homero. Ajá. ¿Y qué ID tiene Homero? Ah, bueno, vamos a buscarlo acá. Oye, ID de Homero es 1. Ok. ¿Será que ese ID de Homero 1 es diferente al ID que me estás pasando acá? No, no es diferente. Como no es diferente, fíltrame a Homero. Y así se está eliminando a Homero. Y si se dan cuenta, esto aquí solamente tengo una línea de código. O sea, esto está súper sencillo, súper breve. Y acá, pues mira todo lo que tiene, ¿no? Entonces, hagamos la prueba, a ver si es verdad que esto está funcionando. Vamos a invocar este método, esta función, y pasémosle, por ejemplo, 1. Entonces, aquí abajo, efectivamente, que se elimina Homero. Ahora, volvámoslo a llamar y pasémosle el número 2. Y solamente me queda ¿quién? Pues solamente me queda Rick, mira. Me queda Rick, que es el 3. Volvámoslo otra vez a llamar y pasémosle el número 3, ya me queda el array vacío. Si se dan cuenta, es mucho más elegante esta solución. Así que ustedes igual pueden comparar. Esto es imperativo, esto es declarativo. Bien, listo. Entonces ahí tenemos ya las dos funciones de
agregar y eliminar. Ahora, el plus de este video, pues que va a ser la función de actualizar, ¿sí? Vamos a actualizar los contactos. Entonces, vamos de momento, ya vimos que esto funciona perfectamente, vamos por aquí. Y vamos con una función de actualizar contactos. Entonces, función actualizar contacto. Como les decía anteriormente, si ustedes quisieran ir a la registraduría a cambiar, por ejemplo, su nombre, su apellido, hay personas que incluso se cambian el sexo, que si de pronto usted hay un error en el año en que nació, o etcétera, cualquier cosa, pues allá le pedirían efectivamente su número de cédula, si está en Colombia, o su DNI, si está en España, o dependiendo de donde usted resida. Entonces, sí o sí, me tiene que recibir el ID. Ahora, esto pues habrá muchas formas quizás más elegantes de resolverlo. Yo lo voy a hacer de esta forma que es bastante sencilla. Ya ustedes podrán perfeccionar su código a su gusto. Entonces, el ID va a ser siempre el mismo. Lo que va a cambiar, lo que puede cambiar, sería el nombre. Lo que puede cambiar sería el apellido. Lo que puede cambiar sería ¿qué orden lo tengo acá? Nombre, apellido, teléfono. Entonces, nuevo teléfono. Lo que puede cambiar sería la ciudad y la dirección. Entonces, nueva ciudad, nueva dirección. Bien, estas son las cosas que podemos cambiar. Ahora bien, ¿cómo lo cambiamos? Bueno, primero vamos a utilizar el ciclo for, el classic for, porque tenemos que recorrer toda nuestra lista de contactos. Entonces, hacemos lo mismo, vamos a limpiar esto aquí. Aquí escribimos contactos, porque dentro de contactos es que están todos nuestros contactos. Entonces yo le digo, primero, vamos a recorrer toda la lista de contactos posición por posición, o sea, primero Homero, después Sherlock, después Rick, etcétera, etcétera. Yo le digo, sí, lo que está, y abrimos así, en la lista de contactos, en la posición I, o sea, donde se encuentre en ese momento, punto ID es igual, triple igual, al ID que estoy recibiendo acá, mira cómo se activa enseguida. Entonces lo que tú vas a hacer es lo siguiente, a mi lista de contactos en la posición que se encuentre, ¿sí? Por ejemplo, si está en la posición 0 es Homero, ¿y Homero qué es? Es un objeto, entonces como Homero es un objeto, yo le digo objeto, así utilizo las llaves, perdón, son llaves, y le digo, bueno, el ID, déjamelo igualito, no me lo toques, déjamelo así, ID, coma, al nombre que tenga Homero, asignale el nuevo nombre, bien, lo mismo para el apellido, entonces, al apellido, dos puntos, nuevo apellido, mira que tiene lógica lo que estoy haciendo, le estoy asignando el ID, lo dejo igualito porque no se lo voy a cambiar, el ID nunca cambia, el número de cédula suyo nunca cambia, lo que usted puede cambiar es su nombre, lo que usted puede cambiar es su apellido, lo que usted puede cambiar es su teléfono, entonces aquí vamos a hotel. Ahora, para la parte de ciudad y dirección tenemos que hacer lo mismo, ¿cierto? Eso lo guardé dentro de ubicación, entonces vamos a copiar esto de aquí para hacerlo más rapidito. Y le digo ciudad, dos puntos, nueva ciudad. Y dirección, dos puntos, nueva dirección. Y listo, de esta forma estoy actualizando. Claro, ustedes dirán, bueno, pero si yo quisiera actualizar solamente el nombre o si quisiera actualizar solamente el apellido, evidentemente usted podría hacer esto mucho más óptimo. Esto es una solución que yo le presento en este momento. Ya después usted puede utilizar métodos más avanzados, puede utilizar muchísimas más cosas para hacerlo más elegante, ¿cierto? En todo caso, pues esta es una solución válida, funciona. Vamos a hacer la prueba, entonces, control S, vamos a imprimir console.log, la lista de contactos que tenemos. Entonces, en contactos, ahorita mismo lo que tenemos es Homero, fíjate, aquí está, ID1, Homero, ID2, Sherlock, ID3, Rick Sánchez. Ahora, vamos a hacerlo, actualizar contactos, la invoco. Y lo primero que me recibe es el ID de los señores que están arriba. Vamos a decir que yo quiero actualizar a Sherlock. 2, me va a pedir el nuevo nombre de Sherlock. Vamos a ponerle, por ejemplo, Santos. Sí, coma. Me pide el segundo nombre de Sherlock. Bueno, vamos a hacer algo aquí. Vamos a hacerlo con Gregory House. Gregory. Me pide el primer nombre, el nuevo primer nombre, el nuevo primer apellido, el nuevo apellido. Vamos a ponerle House. Me pide, qué sé yo, nuevo teléfono. Entonces House vive en Estados Unidos. Entonces aquí, bien, me pide, por ejemplo,
una nueva ciudad, creo que ya no recuerdo si era Boston. Me pide nueva dirección, bueno, también House también vive en la calle Baker casualmente. Y listo, ahí va. Entonces, si esto es verdad, cuando yo le haga console.log acá a contactos, ahora ¿quién me aparece? Ah, mira, ahora me aparece ID1 Homero, ID2 Gregory. En el ID3 me aparece Rick. Quiere decir que ya mi función de actualizar contactos, pues trabaja perfectamente. ¿Sí? Sí, que trabaja perfectamente. Yo podría dejar, si yo quisiera que los demás datos fueran iguales, pues me tocaría obligatoriamente escribirlos iguales, porque aquí está sobreescribiendo dato por dato. Bueno, pero la resolución, digamos, está cumpliendo con lo que me piden. Y ya tenemos entonces la función de agregar contacto, ya tenemos la función de eliminar contacto por ID, ya tenemos la de actualizar contacto, que también obligatoriamente te pide el ID, ¿cierto? Y qué más, faltaría solamente la de mostrar contactos. Y con eso finalizamos este proyecto. Entonces, mostrar contactos, vamos a también a declararlo como una función de declaración. En este caso no usé función flecha ni tampoco utilicé anónima ni nada, solamente usé función tipo de declaración. Entonces, mostrar contactos no recibe ningún parámetro porque solamente los voy a consologuear, no es necesario eso. En este caso no voy a usar el método sort porque no tiene sentido ordenar alfabéticamente los objetos, simplemente voy a mostrar objetos. Entonces, hagámoslo básicamente, lo voy a hacer con un for, que es lo más sencillo. Entonces simplemente yo le digo for, vamos a utilizar aquí la ayuda de visual. El iterador, pues contacto, ¿no? Contacto por contacto. También podría ser persona por persona también, ya que le puse el nombre de persona, vamos a seguir con esa idea. Entonces, ¿persona de dónde? De contactos, porque lo que está dentro de mi lista de contactos son personas, ¿sí? Persona por persona. Recuerden, como siempre les digo, que la palabrita que esté aquí, pues sea diciente, que quiera decir algo, ¿no? Y le digo console.log de contacto. Y listo. Console.log de contacto. Y pues con esto debería funcionar. Ahora vamos a hacer aquí mostrar contactos, la invoco. Y a ver qué pasa acá. Me sale que. Ah, pues claro, perdón. Porque aquí le puse contacto. Aquí sería persona. Bien, persona. Porque aquí dije que se llamaba persona. Bueno, ahí se me fue la liebre, perdonen. Entonces acá pueden ver que me aparece Homero, me aparece Sherlock y me aparece Rick. ¿Bien? ¿Por qué? Porque eliminé mi actualizar estado. Como aquí lo había actualizado, pues ya no está, lo eliminé. Entonces me salen los que tenía originales. Pero ya pueden ver de que esto funciona perfectamente. Entonces, con esto pues doy por concluido este proyecto. Más adelante pues espero seguir subiendo más videos. De momento les agradezco la atención prestada y por favor dejen su like y suscríbanse.